Mis queridos hermanos, buenas tardes, Señor le bendiga. Estamos dándole gracias a nuestro Dios por este bello día que Él nos ha dado, ¿verdad? En la cual dice la palabra, alégrate y gózate, porque este día lo ha hecho Jehová para que lo disfrutemos. Amén. Y cómo no, como dice Salmo 1, ¿verdad? Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá la petición de tu corazón, ¿verdad? Y también el Salmo dice, ¿verdad? Que en su ley está su delicia, ¿sí? Que nos deleitemos de día y de noche, ¿verdad? La palabra de Dios, mi santo hermano, tiene que estar en nuestra vida, ¿sí? Ella nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a dar vida, nos va a dar vida en abundancia, ¿sí? Tenemos, mi santo hermano, en esta bella tarde de compartir las promesas, ¿verdad? Que está en Hebreos 11:1, ¿verdad? Y los héroes de la fe, que están ahí, ¿verdad? Están resaltados ahí, estos hombres valientes, temerosos de Dios, y cómo nuestro Dios les dio la victoria, ¿sí? Y vamos a ver en esta tarde cómo funciona la fe de Hebreos 11:1, ¿verdad? Primer punto tenemos, tiene la certidumbre de las promesas de Dios, tiene la certidumbre, la certeza, la convicción. Dice aquí tenemos la constancia, la confianza, ¿verdad? En esta versión que estamos predicando en esta mañana dice la fe es la constancia de las cosas que se esperan, ¿verdad? Es la constancia de las cosas que se esperan, ¿verdad? En la parte B dice la comprobación de los hechos que no se ven, ¿verdad? Es la comprobación de los hechos que no se ven, pero espiritualmente nosotros vemos cómo se cumple su palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Y en el otro punto dice, ¿verdad? Tiene la confianza en el poder de Dios, ¿sí? Tenemos la confianza en el poder de Dios, ¿sí? Dios actúa en diferentes formas, diferentes áreas. Él actúa, mis santos hermanos, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, ha decretado, pasa. Su palabra dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra dice, jamás va a pasar. Y esa es la certeza que tenemos nosotros, que nuestro Dios es fiel, ¿sí? Nuestro Dios es fiel, cumple su promesa y Dios es tan maravilloso, es tan sublime nuestro Dios que nos ama con ese amor sobrenatural. Amén. Entonces, la fe, la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mis santos hermanos, vivimos un tiempo en el cual, ¿verdad? Por la tecnología, por la ciencia, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, ¿verdad? Que la gente a veces pierde el enfoque de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen malas noticias, porque existen toda clase de influencias satánicas que nos quiere sacar del camino de la fe, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad? Esa palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el tercer punto que dice, percibe el diseño divino, ¿sí? Entonces, percibe el diseño divino, ¿verdad? Entonces, dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, vemos nosotros el diseño de Dios. ¿Dónde? En su palabra, ¿sí? Tenemos nosotros bien claro, ¿verdad? Que dice en Eclesiastés, va un libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Eclesiastés 3, 11, tenemos la eterna palabra de nuestro Dios que nos dice, ¿verdad? Cómo tenemos nosotros esa bella palabra que nuestro Dios nos ha dado. Dice, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 3:11, dice, Dios hizo todo hermoso en su momento, ¿verdad? En otra versión dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad? Y en esta versión dice, Dios hizo todo hermoso en su momento. Y puso, dice, la mente humana, dice, el sentido del tiempo en cuanto el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza desde el principio hasta el fin, ¿sí? Esto lo dice la NBI, ¿sí? Y la Reina Valera dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, dice, sin que el hombre alcanzase a entender la obra que Dios hace desde el principio
hasta el fin, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, mis santos hermanos, que todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. No fue hecho una invención, no, todo lo hizo nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Tenemos bajo el punto 4, dice, actúa conforme, dice, a las promesas de Dios, ¿verdad? Todo actúa las promesas de Dios. Las promesas de Dios están aquí en la palabra, ¿sí? La palabra de Dios es eterna. Este bello libro, que es libro vivo, dice la palabra que es medicina, que es salud. Todo este bello libro lo han querido de quemar, lo han querido desaparecer, pero tenemos nosotros, mis santos hermanos, 66 libros que tienen un mensaje, que el hombre vuelva a Dios, ¿sí? Son más de 40 autores, todos tienen una misma meta, ¿verdad? Que es el hombre vuelva hacia nuestro Dios que nos creó, ¿sí? Entonces actúa conforme las promesas de Dios, ¿verdad? Todo actúa conforme las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mis santos hermanos, conforme a las promesas de Dios, y vamos a ver otro punto, ¿verdad? Que dice, estima a Cristo sobre todo, ¿verdad? Sobre todo estima a Cristo, ¿verdad? Y vamos un ratito al capítulo 11, verso 26 de aquí del libro de Hebreos. Dice la palabra, Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón, ¿sí? Fijada la mirada en el galardón, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, mis santos hermanos, que todo lo que este mundo ofrece, todo es momentáneo, ¿sí? Antes del verso 26, dice el verso 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Dice, por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió más bien, dice, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado, ¿sí? Entonces, él, ¿qué hizo? Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y también él salió de tener los deleites, ¿verdad? Que tenía aquel tiempo, ¿verdad? Los príncipes, ¿verdad? Cómo vivían en orgía, en cosas del estilo, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Lo que el mundo ofrece, ¿sí? En 1 Juan, ¿verdad? 2.15 dice, ¿verdad? Un ratito a 1 Juan 2.15, primera de carta del apóstol Juan 2.15, tenemos la palabra eterna de nuestro Dios, que es fiel, mis santos hermanos, es fiel. Dice, 1 de Juan 2.15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Si alguien ama al mundo, dice, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que más los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿verdad? Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Entonces tenemos esa palabra eterna de nuestro Dios, lo que Moisés escogió. Así como Moisés escogió, ¿qué nos toca a nosotros, mis santos hermanos? Escoger ese camino que el Señor Jesucristo lo dejó establecido. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que seguir a nuestro Dios, seguir a nuestro Salvador y seguir ahora que tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro corazón, que Él nos lleva siempre hacia la verdad, hacia escoger las cosas correctas de las decisiones que tenemos que tomar. Amén. Entonces tenemos el último punto, dice, vence las dificultades. Entonces vamos un ratito a ver ahorita, actúa conforme a las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces vamos un ratito, ahí mismo en Hebreos 11 y el verso 8. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Entonces, actúa conforme a las promesas
de Dios. Entonces vemos aquí que Abraham, ¿de dónde sale Abraham? Según tenemos nosotros la palabra profética más segura. Vamos un ratito a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos para allá. Génesis capítulo 12 dice así. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu parentela, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Verdad? Capítulo 12, Génesis, verso 1. Verso 2 dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. ¿Verdad? Entonces, mire esas palabras del reino, ¿verdad? Esas palabras divinas que vienen, mis santos hermanos, a este hombre, ¿verdad? Que fue llamado Padre de la Fe, ¿sí? Dice, por la fe Abraham, vamos de nuevo a Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir, dice, al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene, dice que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Nos damos cuenta que Abraham vivía en tiendas. ¿Sí? Vivía en tiendas, no edificó él una casa, él no edificó un palacio, él edificó tiendas. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra. Dice, verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Entonces, asimismo nosotros tenemos que vivir, mis santos hermanos, conforme las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Entonces tenemos una palabra eterna, tenemos una palabra de vida, tenemos una palabra que nos lleva siempre de victoria en victoria, en triunfo. Entonces confiemos en nuestro Dios. Amén. Entonces, verso 11 dice, por la fe, dice, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerza, ¿verdad? Para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. ¿Sí? Y por lo tanto, de un solo, y estando muerto, en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Verdad? Entonces, dice, conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de su promesa. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Aleluya. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidades de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, a quien le había dicho, de Isaac te haré llamada descendencia. Amén. Mis santos hermanos, qué bella palabra de nuestro Dios. Mis santos hermanos, nosotros esperamos la patria celestial. ¿Sí? Vemos que siempre se nos adelantaron hombres de fe, hombres que nos dieron ejemplo de seguir obedeciendo a Dios, escuchándolo a Dios y obedeciendo siempre a Dios. ¿Sí? Tenemos nosotros el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo, cuando en los Hechos de los Apóstoles, cuando el hombre, ¿verdad?, el rey les impuso que no predicaran en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que a ellos no le importó cárcel. Ellos le dijeron, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo, mis santos hermanos, aquí en nuestra tierra, que esta generación
qué diría yo, tan afortunada de vivir este tiempo, mi santo hermano, en la cual se están cumpliendo muchas de las promesas de los últimos días. Amén. Entonces nos damos cuenta que en el siglo XX se cumplieron bastantes profecías. Una de ellas es la nación de Israel, que fue formada como nación en un día. Dios habló en su palabra que sería establecida en un día esta nación, y vemos cómo se cumplió, ¿sí? Y nos damos cuenta también, mis santos hermanos, que en el mismo 1948 también se creó el derecho humano, ¿sí? El derecho humano, en la cual desde ahí en adelante para acá todo el mundo tiene su derecho. Los animales tienen su derecho, todos tienen su derecho. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque es el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Amén. Estamos nosotros viviendo un tiempo, mis santos hermanos, que nos mandan a obligar a vacunarnos, nos mandan a obligar. Usted no tiene idea cómo es una propaganda política, no tiene nada de los medios de salud, no, todo se está manejando políticamente, no está viendo nada los científicos de la medicina, los médicos, no, ellos se están manejando políticamente todo este tema del COVID, supuestamente COVID-19, ¿sí? Con la nueva cepa, tantas cosas que está pasando, ¿verdad? Pero, mis santos hermanos, se tiene que cumplir lo que dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos nosotros ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el último punto. Dice que la fe vence las dificultades. Vamos a ir desde Hebreos 11, del verso 29. Vamos a ver, mis santos hermanos, que dice la última palabra es vence las dificultades, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que usted venza las dificultades. Todos venzamos las dificultades, ¿verdad? Dice, por la fe, ellos, vamos un ratito a Hebreos 11, 29. Dice, por la fe ellos pasaron el mar rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron, los egipcios fueron anegados, ¿verdad? Nosotros vemos a través de la historia, dice la palabra, ¿verdad? Que cuando salió Moisés con todos los 2 millones de habitantes, ¿verdad? Que estaban los hebreos en Egipto, vemos cómo Dios les dio esa libertad, ¿sí? Acá bien, tenían ellos el mar. ¿Y qué más tenemos acá? Venían, ¿verdad? Polvo, que venían los egipcios con sus carros corriendo. Y vemos cómo el pueblo le gritaba a Moisés, para esto nos traes acá, para matarnos en el desierto. Y Moisés comienza a clamar al Señor. Y el Señor le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, la vara. Y lo que más me impacta es nuestro Dios que le dice, extiéndela, ¿verdad? Entonces ya estaba la solución al problema, ¿verdad? Extendió la vara, dice, y el mar se abrió y pasaron en tierra seca. Pero cuando intentaron pasar los egipcios, ¿qué pasó? Fueron anegados. Lo dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días, ¿verdad? Hay una alabanza también que me impacta mucho, ¿verdad? Que dice, los muros caerán, ¿verdad? Entonces, van a caer los muros que están en tu casa, los muros de los obstáculos, ¿verdad? Muros que a veces se presentan en tu vida, serán derribados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por la fe dice, no pereció la prostituta Rahab junto a los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Amén. Entonces, imagínense nuestro Dios, que es soberano, Dios eterno, que cumple el pacto y la misericordia. ¿Sí? Vemos que ella escondió a estos espías y vemos cómo Dios también la protegió a ella. ¿Sí? Entonces, vemos que ella escondió a los espías y vemos cómo Dios la escondió a ella de lo que hizo con la ciudad de Jericó. Vemos la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Entonces, dice aquí, ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, dice, de Barak, de Sansón, de Jefé, de David, de Samuel y de los profetas. Dice, por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones,
Dice, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y azote, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron, dice, de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de las promesas, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios mismo provisto algo mejor para nosotros. Amén. Entonces estamos viendo el cumplimiento de nuestro Dios. Amén. Entonces vemos cómo está el mundo, pero su mirada y la mía tiene que estar puesta en el Señor, ¿sí? En el Señor. Si estás angustiada, ¿sí? Si estás con malestares, dile, Señor, aquí está mi vida. Su palabra dice que usted nos ha dado la paz, y yo recibo la paz en el nombre de Jesús, porque ahora tengo a Cristo, y dice la palabra que tiene a Cristo tiene la vida, y le damos gracias a nuestro Dios, porque usted es bueno para siempre su misericordia. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en Cristo Jesús.